Ya está con nosotros vía telefónica Uníades Urbina, el expresidente de la Academia Nacional de Medicina, para ponernos en contexto sobre este encuentro con el candidato de la Plataforma Unitaria, Edmundo González Urrutia, y la propuesta que hace el gremio médico para mejorar la situación sanitaria en el país. Uníades, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Sí, ponnos en contexto sobre cuál es esta propuesta que hace el gremio médico, tomando en cuenta la situación que tú has señalado en reiteradas oportunidades, la crisis humanitaria en el país. Así es, la propuesta que hacemos desde el gremio médico es primero hacer visible la grave situación que está padeciendo el pueblo venezolano en cuanto a su salud, además del resto, educación, o sea, políticas de sociales, pero en el área que nos corresponde, ¿por qué decimos que es una emergencia humanitaria compleja? No solo dicho desde la academia y desde las sociedades científicas mayores, sino que además fue una declaración que hizo la Organización Mundial de la Salud, que es una emergencia humanitaria compleja para el común de de las personas, cuando posterior a un terremoto, a un evento natural o a una guerra civil, como sucedió en Siria, los sistemas de salud se descalabran, no hay vacuna, no hay propuestas, no hay parte preventiva, y en Venezuela, sin haber ni una cosa ni la otra, en un evento antrópico ni un evento natural, tenemos la consecuencia de hace más de 10 años de que el sistema de salud está realmente descalabrado. ¿Cuál es la propuesta de nosotros? Primero, hacer visible eso ante las autoridades internacionales y, por supuesto, a las nacionales. Segundo, nosotros proponemos, como dice la Organización Mundial de la Salud, que cada país, para tener un mediano sistema de salud o un buen sistema de salud, debería invertir al menos del 6% del Producto Interno Bruto. En Venezuela, de acuerdo a la información que uno consigue por las páginas de organismos internacionales, apenas invierte entre 0,8 a 1,5 del Producto Interno Bruto. De esa forma no podemos arrancarla del sistema de salud por mucho esfuerzo que hagamos los médicos, todo el personal de salud frente a los hospitales, pero no tenemos con qué trabajar. Entonces, esa es la primera propuesta. Y la segunda, yo creo que la más importante o tan importante en transversal, es que se unifique el sistema de salud venezolano. Aquí tenemos un sistema fragmentado de toda la vida, que hay hospitales que dependen de gobernaciones, de alcaldía, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Militar. Entonces, y de paso nos trataron de introducir un sistema como el barrio adentro, entonces se desatendió el anterior y no se completó el nuevo, y tenemos el desastre que estamos padeciendo en Venezuela. ¿Cuál ha sido el principal deterioro que han tenido los hospitales y con qué se consigue el paciente cuando acude a un hospital en Venezuela? Ayori, cuando un paciente llega a Venezuela, lo primero también es que el primer impacto es que, aunque la Constitución dice que el sistema de salud es universal, público y gratuito, aquí en Venezuela el paciente tiene que poner aproximadamente el 70% de los gastos que incurre por su patología salen del bolsillo del paciente. Eso no es medicina pública ni gratuita. Y cuando llega al hospital se consigue en la mayoría de los casos un cascarón. Los hospitales en Venezuela se han convertido en un depósito de seres humanos. Una vez que ingresa, no hay camas suficientes, hay menos del 50% de las camas que teníamos hasta la década del 2000 y la población sigue aumentando. Se consigue que los equipos para hacer diagnósticos, laboratorios están prácticamente en un 70-80% inoperativos o de forma intermitente en los hospitales. No hay medicamentos y, hasta lo más grave, no hay ni siquiera una dieta adecuada para la condición del paciente. El familiar tiene que inclusive comprar la comida y la compra en los cafetines o en los restaurantes aledaños a los hospitales. Eso es comida, pero eso no es una dieta adecuada para la condición clínica del paciente. Esa es la realidad. Además de que hay un gran déficit de personal, más o menos un 30-40% de personal médico ha emigrado dadas las malas condiciones que tenemos en el país de todo tipo, jurídicas, sociales, a nivel hospitalaria, y un 70% aproximadamente del personal de enfermería también ha migrado. Entonces tenemos un solo médico, tiene que ver una gran lista de pacientes que en el día no te da tiempo, y eso va produciendo un retraso en la atención y en la calidad de atención al paciente. Uníades, tenemos numerosos testimonios de personas que aseguran que luego de endeudarse para hacer los estudios necesarios para ser operados, pues les van como reprogramando la fecha porque dicen que no hay suficiente disponibilidad en pabellón. ¿Cómo se pone en riesgo la vida de la gente en este tipo de situaciones?
Eso es totalmente cierto. De acuerdo a la encuesta nacional de hospitales de abril de este año, da cuenta que más del 50% de los quirófanos en Venezuela están cerrados. O si están abiertos, hay que esperar mayor y que haya el anestesiólogo, el cirujano, los gases anestésicos. O sea, una serie de cosas que no puede soportar más el pueblo venezolano. Y si usted tiene una emergencia realmente que hay que operarlo ya, mientras yo más tarde en conseguir todo eso, o a lo mejor a veces hacemos que el cirujano de tal hospital lo recibe, pero no tiene quirófano, se viene a operar a este, que no es lo ideal. Eso, por supuesto, afecta la evolución y la calidad de atención en el tiempo adecuado de un paciente, poniendo en peligro aún más la salud o incluso producir la muerte. Eso es lo que se llama las muertes evitables, que usted al llegar al hospital tiene que tener de todo. Y hay algunos hospitales que trabajan algunas islas dentro de los hospitales. A lo mejor en el Hospital Universitario de Caracas, en la parte de cirugía cardiovascular, funciona bien, pero cuando el paciente llega por la emergencia, que realmente hay que hacer el tratamiento urgente mientras se prepara quirófano, hay un 60% de déficit de medicamentos. Entonces, ese es el grave problema que tenemos en Venezuela, que entonces han hecho inversión, sí, pero inversión por pedacitos, cuando todos los hospitales, en toda la ciudad y en todos los pueblos, deberían trabajar de manera armoniosa y en las mejores condiciones por la seguridad de nuestros pacientes. Cuando se refiere a los medicamentos, ¿cómo es el proceso para poder adquirirlos? Y en especial, cuando son medicamentos para un tratamiento de cáncer, por ejemplo. Uy, eso es costoso. Una quimioterapia está costando en Venezuela, dependiendo del ciclo que decidan, porque cada paciente hay que individualizarlo, pero ronda entre $3,000 a $5,000 un ciclo de tratamiento. Hay pacientes que con el 3, 4, dependiendo de lo que el oncólogo y el hematólogo decide. Entonces, cuando vas al hospital, donde supuestamente te atiende con cáncer, que no son todos porque no hay suficientes oncólogos, sobre todo en el área pediátrica, te consigues que del esquema original, que debe ser de primera línea, de 3 medicamentos nomás hay uno. Entonces ponen al familiar a buscar el resto de los medicamentos. Mientras eso va pasando, pueden pasar meses, mientras consigue el dinero, lo importan de Colombia o lo traen de Colombia por los caminos verdes si no lo pueden traer. Entonces todo eso afecta, por supuesto, la evolución. Y en cáncer, un minuto perdido es un minuto que le estamos quitando de oportunidad de sobrevivir a nuestros pacientes. Unides, ¿qué significa en Venezuela ser una persona enferma y qué significa ser un médico? Ser médico, además de una gran responsabilidad, un gran riesgo, Marjorie, porque los médicos somos, entre otra gente, los más débiles jurídicos. Si tú atiendes a un paciente porque se puede morir, pero no haces las cosas porque el hospital no lo tiene, si esos casos pasa a médico legal, el juez te va a decir, ¿usted por qué lo atendió si no tenía cómo atenderlo? Así queda escrito en la historia. Y si no lo atiende, usted no lo atendió porque el paciente se murió por culpa suya. Entonces es un gran riesgo, además de una gran responsabilidad y un gran honor atender a nuestros pacientes, pero somos débiles jurídicos porque al final del día, cuando el paciente se muere, el familiar dice, pero es que no había, y a quien señalen es al médico o la enfermera que lo atiende, cuando el responsable de que no esté surtido el hospital, que no tengamos los medicamentos, es el director, el responsable a nivel del ministerio, el ministro y más arriba. Pero la cara visible somos los médicos y las enfermeras básicamente. Y para el paciente, el solo hecho de vivir en Venezuela ya es un riesgo. Y además usted se enferma y usted no tiene un seguro como en un 3 a 5% de la población que pueden tener un seguro en dólares, usted está prácticamente condenado a la ignominia, porque va a tener que hacer lo que se llama el ruleto en Venezuela, va a un hospital y va a otro, hasta que logre conseguir la solución para su problema, y en ese ir a un lugar a otro o conseguir los medicamentos parcialmente, su vida se pone en peligro. Para la gente que se va sumando a la transmisión en vivo, quiero reiterarte esta pregunta. Vamos a profundizar un poco sobre cuáles fueron todas esas propuestas que ustedes le hicieron como gremio médico a Edmundo González Urrutia. Sí, le propusimos, entre otras tantas, hay muchísimas cosas que hay que trabajar en transversal, pero como te dije al principio, lo primero es hacer una inversión adecuada en el sistema de salud, que en vez de que sea de 0,9 a 1,5% del Producto Interno Bruto, por lo menos lleguemos a 5 a 6, que es lo mínimo que exige la Organización Mundial de la Salud. Una vez que se asigne un presupuesto justo y adecuado para la salud, hay que poner gente proba, gente que no robe, porque ya lo sabemos, porque lo han dicho ellos mismos, cómo
se derivan los dineros de salud para otras cosas. El mismo presidente Chávez aún en vida lo dijo. Entonces hay que tener gente proba y gente técnica, no el amigo, sino la persona que realmente sepa lo que hay que hacer en los hospitales. Y por supuesto, para los planes hay que consultar con la gente que hacemos vida en los hospitales, que sabemos cómo se mueve la vida de un hospital internamente, lógicamente con una rectoría general. Ir hacia un sistema unificado de salud para evitar esa dispersión de esfuerzos que se dan por alcaldía, por ministerio, por los diferentes ministerios, Seguro Social y ahora Barrio Adentro. Y por supuesto, aumentar la capacidad de atención en los hospitales desde el punto de vista de infraestructura, que tenemos años de retraso. Hay que actualizar los equipos y comprar equipos nuevos para hacer diagnósticos, porque la medicina va avanzando todos los días. Entonces ya tenemos equipos que medio funcionan cuando funcionan, pero ya están desactualizados. Sin embargo, hacemos el mejor de los esfuerzos para seguir trabajando. Y por supuesto, mejorar la remuneración de todo el pueblo venezolano, pero en el caso de salud no puede ser que un médico gane $7 y $8 mensuales. Hay enfermeras que no tienen uniforme, que los zapatos están rotos, tienen que llegar caminando a los hospitales porque lo que ganan son 130 bolívares mensuales, que se equivale más o menos como a $5 o $6. De esa forma no hay como, por mucha mística que la que tenemos, hacer un trabajo adecuado, porque estamos trabajando prácticamente con las manos atadas. Para recuperar este sistema de salud que está tan deteriorado, como lo has descrito perfectamente en esta entrevista, ¿qué se necesita? ¿Está relacionado con una falta de recursos, voluntad política? ¿Qué hace falta para salir de esta crisis? Lo principal es cambiar de política de salud, porque está demostrado que en estos 25 años la política de salud no ha sido la más adecuada, porque si no, no estuviéramos en esta situación deplorable. Pero es que le echan el cuento que a la pandemia y al bloqueo, es que desde hace más de 10 años tenemos la emergencia humanitaria compleja antes del bloqueo, que evidentemente en algunos rubros pudo haber afectado o agravado la situación, pero es que esto viene sucediendo mucho antes del bloqueo. Entonces hay que cambiar la política de salud, hay que poner gente proba, repito, y gente técnica en los lugares, y por supuesto habrá que de entrada echar mano a préstamos internacionales, porque hace falta dinero para poder arrancar nuevamente el sistema de salud, para ponernos más o menos a donde estábamos hace 20 años. No es que es una varita mágica y vamos a tener esto, no, hay que recuperarlo, pero por lo menos arrancar de algo, y para arrancar de algo hay que cambiar la política de salud, porque está demostrado que no ha funcionado en los últimos 25 años. Con inversión en materia de salud, ¿en cuánto tiempo consideras tú que se puede recuperar el sistema de salud en Venezuela? De acuerdo a las estimaciones que se ha hecho con la gente técnica que tenemos en Venezuela, para ponerlo a funcionar en las mejores condiciones posibles, más o menos unos 5 años. Pero en el interín se van moviendo las fichas y se va haciendo las cosas progresivamente, y poco a poco, obteniendo pequeños logros en los diferentes sectores de salud, hoy al final vamos a tener un sistema de salud que sea acorde, digno y justo para la población venezolana. Cuando ustedes han planteado estas exigencias, este problema al Ministerio de Salud, ¿cuál ha sido la respuesta? No hemos tenido respuesta mayor. Y desde la Academia Nacional de Medicina, que por ley de la República somos asesores de los gobiernos de turno, en estos 25 años no hemos tenido una comunicación efectiva. Es más, no tenemos un interlocutor válido. Enviamos comunicaciones, nos ponemos a la orden, terminamos haciendo comunicados públicos y enviamos el físico al ministerio, nos ponen un sello recibido una secretaria X y ahí muere todo. Realmente no hemos sido consultados, a pesar de que siempre estamos haciendo observaciones, de hecho públicas, para que el día de mañana, cuando esto pase, porque va a pasar, no digan que la Academia Nacional de Medicina o las sociedades científicas no levantamos nuestra voz de alarma y nuestra disposición a trabajar con el ministerio. Unides, quisiera profundizar ya para cerrar, aprovechando este encuentro, esta entrevista, que habláramos un poco acerca de cómo hacer ustedes para superar todas estas adversidades que se les ha presentado, y cuál es el llamado que hacen en todo caso a las diferentes organizaciones que defienden los derechos humanos. ¿Cuál es la población más vulnerable del país? Sí, la población más vulnerable pudiéramos clasificarla en niños, niñas, adolescentes, mujeres que son por el cáncer de mama y de cuello uterino, que es la primera causa de mortalidad en Venezuela, y los ancianos. Quiero decir, en transversal,
todo el mundo es vulnerable en este país, porque dependiendo de la patología que tenga el paciente y que la sufre la familia, para ese paciente, su patología es la más importante y es donde tiene mayor falla. Entonces, es toda la población, por supuesto, hay que hacer mucho hincapié en prevención, pero por lo pronto hay que hacer curación, porque si yo prevengo y no curo al paciente que está enfermo, que viene en la cola hace tiempo, pues hacemos poco. Y lo otro es que el clamor es, el llamado es, primero, el Ministerio Popular de la Salud, que tiene que tomar en cuenta a los médicos que hacemos vida en el país, contactar a la gente técnica que ellos tienen, pero nosotros también tenemos. Nosotros, quiero decir, la población en general, que no estamos en el lado de quien marca las políticas de salud en el país, y por supuesto tenemos que trabajar de la mano. Si no, como se ha demostrado, están haciendo un flaco servicio a la salud cuando se ponen a inventar, a traer cosas que realmente no hacen falta, las que hacen falta no las trae, y cuando las trae no le dan mantenimiento preventivo ni curativo, y al final del día estamos en el punto de partida, que es la grave situación de salud del pueblo venezolano. Unides, te agradezco esta entrevista, será hasta un próximo encuentro. Feliz día para ti. Muchísimas gracias, siempre a sus órdenes. Era Unides Urbina, presidente de la Academia de Medicina de Venezuela, exponiendo un poco lo que son sus propuestas para mejorar o recuperar el sistema de salud en Venezuela.